Bienvenidos a un nuevo audio-vídeo sobre canaricultura de canto. Como os comenté en los anteriores episodios, he tratado de que este contenido sea más ameno y divulgativo, que estrictamente técnico. Por eso, es posible que encontréis algún pequeño error en la locución, pero espero que eso no os impida disfrutarlo. Esta serie de audio-vídeos se centrará en los escritos de don Antonio Drobeaza, maestro de maestros, titulado Iniciación al canto del canario roller segunda edición, y publicados en la revista Pájaros, segunda época, números 19 al 33, del año 1972 al 1976. Os recomiendo escucharlo hasta el final, con calma, como si fuera un podcast de conversación y reflexión. Gracias por acompañarme una vez más, por vuestro tiempo, vuestra escucha, y por seguir compartiendo conmigo esta pasión por el canario y su música. Nos escuchamos en el próximo episodio. Pedro Mata. A ver, imagina, poder recrear uno de los sonidos más complejos y bonitos de la naturaleza, ¿no? El canto ese, el rulado del canario roller. Pero olvídate de samplers o electrónica moderna, nada de eso. Piensa en un aparato mecánico hecho totalmente a mano, con madera, corcho, hasta un vaso de aluminio, y diseñado, ojo, en los años 70. Pues hoy vamos a sumergirnos justo en eso. Tenemos aquí unos extractos de un capítulo fascinante, la verdad. Se titula Construcción de un tremolador y lo escribió don Antonio Drobeaza. Y bueno, nuestra misión hoy es explorar la mecánica de este trasto. Es que es increíblemente ingeniosa. No solo vamos a ver cómo funciona, que ya tiene miga, sino que vamos a descubrir el nivel de detalle, la astucia que requería construirlo. Todo artesanal. Creo que es una exploración que, va a fascinar a cualquiera con interés en cómo se produce el sonido, ¿sabes? O en simular la naturaleza. O simplemente en la belleza de esa ingeniería mecánica, como bien pensada, casi vintage, ¿no? Vale, pues vamos a desgranar esto. ¿Qué es exactamente este tremolador? Porque el nombre ya promete. Pues mira, es en esencia un aparato mecánico. Hay que ponerse en situación, Años 70. Claro, nada de microchips ni cosas así fáciles. Exacto. Su única meta era esa, imitar el sonido rulado del canario roller, ese canto tan particular. Pero ojo, y esto es importante, el tremolador no crea sonido por sí mismo. No es como, digamos, una flauta, que soplas y suena. Su trabajo es más sutil. Actúa como un interruptor muy rápido. ¿Un interruptor? Sí, que corta y deja pasar el aire que tú soplas a través de él, pero lo hace de forma periódica, a un ritmo muy concreto. ¡Qué curioso! O sea, que modula el flujo de aire que le metes. ¿Y cómo consigue hacer eso? Mecánicamente. Pues con un diseño interno bastante listo, la verdad. Imagina como una cajita de madera, ¿vale? Un bastidor, dividido por dentro, 2 espacios, 2 cámaras. ¿Vale? Separadas por un tabique. Y ese tabique tiene un agujerito. Y ahí, tapando ese agujero, está la pieza clave, una válvula. Pero una válvula increíblemente ligera, muy sensible. En los planos originales la marcan con una V, esa válvula. Esa es la que hace toda la magia. Ajá. O sea, como una puertecita minúscula, Eso es. como una pequeña compuerta, Mm, que vibra con el propio aire que pasa. Así funciona. Justo esa es la idea. Piensa que tú soplas aire, ¿no? Por un tubito de goma que va a la primera cámara. La llaman cámara de compresión. El aire entra ahí y, claro, la presión empieza a subir poco a poco. Cuando hay suficiente presión acumulada como para vencer la poquita resistencia que tiene la válvula, ¡tas!, se abre. Un instante. Un instante, sí. Deja pasar un pulso de aire a la segunda cámara. Al escapar ese aire, la presión en la primera cámara baja de golpe. Y la válvula, clac, vuelve a cerrarse. Entiendo. Si tú sigues soplando de forma continua, este ciclo de abrir y cerrar, pues se repite muchísimas veces por segundo. Muy rápido. Y ese aire que sale como a ráfagas, digamos, ¿ese es el aire tremolado del que habla el texto? Eso es lo que al final oímos. Precisamente. Ese flujo de aire ya no es continuo, liso. Es intermitente, va a pulsos, tremolado, como dice el autor. Este aire ya modulado pasa a la segunda cámara, la cámara de válvula, y desde ahí se dirige a través de un pequeño conducto cónico, un embudito metálico, Vale. hacia el elemento que sí que produce el sonido final, el que oímos. El autor dice que se podría usar un pito o una flauta, pero el diseño que él detalla, el diseño estrella, usa algo mucho más cotidiano. ¿Ah, sí? ¿El qué? Un simple vaso de aluminio. Un vaso.
Pero ¿cómo saca sonido un vaso? Así sin más. Bueno, no el vaso entero tal cual. Se le hace un agujero, un taladro justo en el centro de la base del vaso. El truco está en cómo ese chorro de aire pulsante, el que sale del embudito, incide. Choca, digamos, cerca del borde de ese agujero en el vaso. Ah. Es esa interacción, esa forma en que el aire golpea el borde, lo que genera la vibración sonora, el rulo. Parece que el autor buscaba conseguir una forma de onda muy específica con esto, algo parecido a un ocho tumbado. ¿Un ocho tumbado? Sí, porque según él, esa forma de onda se parece mucho a la estructura acústica del canto natural del roller. Es fascinante cómo intentaba replicar la física del sonido del propio pájaro, ¿sabes? La verdad es que sí. Es increíble. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿no? Porque claro, una cosa es la idea, que ya es buena, y otra muy distinta es construirlo. El autor da unos detalles de construcción que parecen de relojero suizo, vamos, empezando por la caja de madera, el bastidor. Sí, ahí entra en un nivel de detalle asombroso, para la época. Describe cómo hacer el marco de madera. Recomienda un grosor de 8 o 10 milímetros. Y dice que la madera tiene que ser buena, sin nudos, sin grietas, bien seca. Importante. Claro, para que no se deforme y selle bien. Eso es. Luego se divide por dentro con el tabique de madera para crear las dos cámaras que decíamos. La A, de compresión, que tiene que ser hermética sí o sí. Y la B, la de la válvula. Y para cerrar las caras, la delantera y la trasera, pues algo tan sencillo como cartón. Eso sí, bien pegado. Pura artesanía. Hay un detalle de diseño que menciona que me llamó mucho la atención. Dice que el agujero por donde entra el aire, que soplamos, el del tubito de goma, tiene que ser siempre bastante más pequeño que el agujero que tapa la válvula. ¿Por qué era tan importante esa diferencia de tamaño? Ah, eso es. Es absolutamente crucial. Es la base de que todo funcione. Es física de fluidos pura y dura, pero aplicada con mucho ingenio. Piensa, si el agujero por donde entra el aire fuera igual de grande o más grande que el agujero de la válvula, El aire se escaparía tal cual entra, ¿no? exacto, se iría casi todo por la válvula sin apenas resistencia. No se llegaría a acumular la presión necesaria en la cámara A, y sin esa acumulación de presión, la válvula no tendría fuerza suficiente para que la empuje y la haga oscilar rítmicamente. Claro, no vibraría. No vibraría eficazmente. Esa diferencia de diámetros es la que garantiza que se produzca ese ciclo de compresión y descompresión que hace vibrar el aire. Sin eso, no hay trémolo. Es fundamental. Entendido. Vale, eso tiene todo el sentido. Ahora háblame de esa válvula, porque su construcción suena a la parte más delicada con diferencia. Habla de usar corcho prensado o madera de chopo, materiales súper ligeros, y fijarle un alambrito como eje. Menudo trabajo. Sin duda, esa es la pieza más crítica. Ahí se ve la habilidad del inventor, ¿no? Tiene que ser diminuta, claro. Plana por la cara inferior, para que selle bien el agujero. Y sobre todo, ligerísima. Por eso recomienda corcho, pero no corcho normal, sino de serrín prensado. O si no, madera de chopo, que también es muy liviana. Vale. Luego se le inserta un alambrito muy fino, de 1,5 milímetros de diámetro, dice. De latón o hierro, pero sin galvanizar, especifica. Se inserta a lo largo de uno de los bordes. Ese alambre va a funcionar como el eje de la bisagra. ¡Qué ingenioso! Y aquí viene un truco de artesano total, de los de antes. Sugiere que antes de meter el alambre en el corcho o la madera, lo aplastes un poco con un martillo en la punta. Aplastar la punta. ¿Para qué? Para darle forma como de lanza, dice él. ¿Y para qué? Pues para que el alambre no gire sobre sí mismo dentro del corcho con el movimiento constante de la válvula al vibrar. Un detalle brillante para asegurar la durabilidad. Madre mía. Es que pensaba en todo. Y encima luego dice que hay que forrarla con piel. Gamuza, ante... ¿Para qué complicarlo todavía más? Pues sí, parece una complicación, pero tiene su lógica seguro. Se pega con mucho cuidado un trozo de piel muy fina y flexible. Cita gamuza, ante o cabretilla. Pieles suaves. Muy suave, sí. Se pega en la cara de la válvula, la que va a tapar el agujero del tabique. Probablemente esto asegura un cierre perfecto, hermético, pero a la vez suave cada vez que la válvula baja. Evita fugas de aire y quizá hace el movimiento más eficiente, menos ruidoso. Podría ser. Pero lo más delicado de todo, y el texto lo recalca mucho, es cómo fijar esa bisagra hecha con la piel.
Se deja una solapa de esa piel de unos 15 milímetros en el lado donde está el alambre eje. Y esa solapa es la que se tiene que pegar con sumo cuidado usando pegamento celulósico, sobre la superficie bien pulida del tabique de madera, justo al borde del agujero que tapa la válvula. Uf, Dice que es una operación que requiere precisión y rapidez, porque si queda torcida o si el pegamento rebosa y bloquea algo, adiós válvula. No oscilará libremente. imagina la paciencia y el pulso que había que tener para hacer eso bien. Menudo curro. Totalmente. Un trabajo de chinos, casi. ¿Qué nivel de detalle para una pieza tan pequeña? Parece un mecanismo de relojería, pero hecho con materiales, bueno, de andar por casa. Y el vaso de aluminio también tenía sus secretos. También los tenía, ¿sí? Describe un vaso bastante común, de unos 100 centímetros cúbicos de volumen, da hasta las medidas aproximadas. 57 milímetros de diámetro de boca, 35 milímetros de base, 65 milímetros de altura. Pero lo importante, lo crucial, es el agujero en la base. Un taladro de 5.5 milímetros de diámetro. Y muy importante, justo en el centro. La precisión parece clave en todo. Totalmente. E insiste mucho en una cosa. Hay que quitar las rebabas que deja el taladro, por supuesto. Pero ojo, sin matar los ángulos, sin redondear los bordes vivos del agujero. Ni por dentro ni por fuera. ¿Y por qué? ¿Por qué tan específico? Pues seguramente porque esos bordes bien definidos, esos ángulos vivos, son cruciales para que el aire que choca contra ellos produzca la vibración correcta, el sonido deseado, la aerodinámica a microescala, ¿sabes? Qué pasada. Luego, este vaso ya preparado se monta en una base cuadrada de madera. Y esa base de madera tampoco es un simple soporte, ¿eh? Tiene su miga también. Tiene un rebaje circular, para que la boca del vaso encaje ahí perfectamente y quede bien sujeta. El sellado entre el vaso y la base es importante. Dice de asegurarlo con papel encolado y luego rematarlo con parafina o resina fundida, para que no se escape nada de aire por ahí. Todo muy hermético. Sí, pero lo más ingenioso de la base está debajo. Tiene una abertura, una ventanita de forma triangular. ¿Una ventana? ¿En la base? Sí, y no es un error de diseño ni nada parecido. Es un control manual. Un control de tono. ¡Anda! ¿Cómo? Pues muy sencillo. Tapando esa ventana con el dedo, consigues el tono más grave del rulo. Y si la dejas abierta, el tono es más agudo. ¡Qué bueno! O sea que ya no era solo un sonido fijo, podías jugar con el tono. Exacto. Un control de tono manual súper directo, incorporado en la propia base. Me encanta. Y si no encontrabas justo un vaso de ese tamaño, porque en los 70 no habría Amazon, El autor era un hombre práctico, se nota. Pensó en eso también. Sugiere que si tienes un vaso que es más grande, pues no pasa nada. Lo puedes cortar. ¿cortar un vaso de aluminio? Sí, con una sierra fina de metal o incluso con una lima poco a poco. Lo cortas a la altura necesaria para que el volumen interior que quede sea de esos 100 centímetros cúbicos que él considera óptimos. Una vez que tenías todas las piezas, la caja con la válvula, el vaso en su base, el embudito, juntarlo todo no era el final del trabajo, ¿no? Habría que ajustarlo. Exacto. Faltaba la puesta a punto final, el ajuste fino, especialmente con ese embudito cónico que dirige el aire. El que salía de la cámara B y apuntaba al agujero del vaso. Ese mismo, hecho de chapa fina de metal, latón o zinc, se coloca en su agujero de salida en el bastidor de madera. Y el ajuste final es crucial. Dice que se hace a oído. ¿Ha oído? Sí, tienes que empezar a soplar por la entrada de aire del aparato e ir moviendo, con muchísimo cuidado, la posición del embudo y también la de la base que sujeta el vaso. Hay que buscar el punto exacto, el ángulo justo, la distancia precisa entre la punta estrecha del embudo y el borde de la base del vaso. ¿Buscando el mejor sonido? Exacto, buscando el punto donde el sonido del rulo sea más claro, más definido, más agradable al oído, y especifica que este ajuste se hace con la ventana triangular del tono abierta, o sea, buscando el tono agudo óptimo. ¡Qué delicado! Mucho. Una vez que encuentras ese punto mágico, esa posición ideal, entonces marcas todo bien para no perderla y lo fijas permanentemente. Hay que encontrar el punto dulce de resonancia. El texto incluso menciona explícitamente que se pueden hacer secuencias de notas, como si fueran sílabas. U, O, U. O hacer ondulaciones, subidas y bajadas de tono. ¡Ostras! Es que eso ya suena a tocar un instrumento de verdad, aunque sea muy rudimentario, no es solo un efecto de sonido. Totalmente de acuerdo. Se podría ver así, como un instrumento muy particular. Pero espera que aún hay más niveles de control. Ah, sí, más. Sí, el autor explica que también puedes variar el ritmo del trémolo, es decir,
la velocidad a la que el aire sale a pulsos, y también la sonoridad, o sea, el volumen o la intensidad del rulo. ¿Y eso cómo se hace? ¿Con más botones? No, mucho más sencillo y elegante, simplemente inclinando todo el aparato con la mano derecha mientras está soplando. Inclinándolo. En serio. Sí, si mantienes el aparato en posición vertical, el ritmo de la tremolación es el más rápido, pero si lo vas inclinando hacia la izquierda, dice él, los rulos se hacen más lentos, más largos y también más sonoros, más potentes. Alucinante. O sea, control de tempo y de dinámica. Con la inclinación de la mano. Exacto. Tienes el tono con un dedo de la izquierda y el ritmo y el volumen con la inclinación de la derecha. Me dejas de piedra. Es una locura la cantidad de variables que se pueden manejar con algo que a primera vista parece tan simple. ¿Queda algún as en la manga? ¿O ya está todo? Pues sí, queda uno. Y este es fascinante porque afecta a la textura misma del sonido. Es una modificación que el propio autor sugiere para ir un paso más allá. Propone hacer otro agujerito pequeño, de unos 4 milímetros de diámetro. ¿Otro agujero? ¿Dónde? Esta vez en la parte de arriba de la cámara B, la cámara de la válvula. Vale. ¿Y para qué? Pues porque tapando y destapando este nuevo agujero, ahora con el dedo índice de la mano derecha, la misma que inclina, puedes cambiar la cualidad fonética del rulo. Le da un carácter diferente, que él describe con un término alemán, Glockenrolle. Glockenrolle. ¿Y eso qué significa? Pues vendría a ser algo así como un rulo cloqueado o gutural. Le da otra textura, otro color al sonido. Increíble. Piensa entonces en las posibilidades combinadas. Controlas el tono con el índice izquierdo. Controlas la textura, ese carácter Glockenrolle, con el índice derecho. Y controlas el ritmo y la sonoridad inclinando todo el aparato con la mano derecha. ¿Todo a la vez mientras soplas? Todo a la vez. Es una gama de expresión enorme para un dispositivo que es puramente mecánico, hecho con 4 cosas. Es realmente sorprendente. Es casi como, no sé, como un sintetizador analógico primitivo de canto de canario, pero hecho con materiales súper humildes. Madera, cartón, corcho, piel, un vaso de aluminio. Lo que más impresiona es la profundidad del conocimiento que hay detrás. No es solo ser mañoso, es saber de acústica, de mecánica de fluidos. Exacto. Y yo creo que eso es lo más destacable. Cómo, partiendo de materiales muy básicos y de principios mecánicos que son relativamente sencillos, la vibración por presión de aire, la resonancia en una cavidad como el vaso, consigue no solo imitar un sonido natural que es complejo de por sí, sino crear un instrumento con múltiples vías de control para la expresividad del que lo usa. Refleja un entendimiento muy profundo, no solo de la mecánica, sino del propio canto que quería imitar, y una habilidad artesanal, claro, notable para hacerlo realidad con los medios de la época. Es un testimonio genial de lo que se podía lograr mucho antes de que la electrónica llegara y lo hiciera todo aparentemente más fácil. Pues sí. Hoy hemos viajado por las entrañas de este ingenioso tremolador setentero. Ha sido fascinante. Desde esa válvula vibrante de corcho y piel que parece casi imposible de hacer bien a la primera, ¿verdad? Buf, sí. Hasta los detalles del vaso de aluminio con su agujerito preciso y su base de madera con esa ventanita para cambiar el tono. Una virguería mecánica, de verdad. Es un verdadero instrumento diseñado para ser tocado. Permite al usuario variar el tono, el ritmo, la sonoridad e incluso la textura del canto simulado. Todo mediante ajustes manuales, muy directos, muy físicos. Una ventana increíble a la inventiva humana aplicada a recrear sonidos naturales mucho antes de la era digital. Sin duda, nos deja pensando. ¿A que sí? Totalmente. A mí me deja pensando, este nivel de detalle, de ingenio puramente mecánico, ¿sabes? Aplicado hace medio siglo para simular algo tan específico como el canto de un pájaro. Te hace preguntarte, ¿qué otros sonidos complejos del mundo natural podríamos intentar recrear hoy día? Quizás volviendo a explorar principios puramente mecánicos o acústicos, cosas que a lo mejor hemos arrinconado un poco por la comodidad de lo electrónico. ¿Qué matices, qué cualidades únicas podríamos descubrir o redescubrir si miramos un poco más allá de los unos y los ceros de lo digital? Quizás haya mundos sonoros esperando ahí fuera, en la física más básica, esperando a ser explorados de nuevo.